Tal como lo anunciamos en el segmento anterior, el programa Referencia tiene el altísimo honor de contar en esta parte de la entrevista con un hombre de una gran trayectoria, un hombre venido desde las tierras andinas, que se hizo arquitecto por allá por 1956 en la Universidad Central de Venezuela, y que a partir de allí ha hecho un periplo, ¿no? Un recorrido, no solamente a lo interno del país, llevando sus conocimientos, su visión del mundo, de la sociedad, sino que inclusive ha estado pues compartiendo experiencias en otras latitudes, en otros países, en otros pueblos, ¿no? Y nos estamos refiriendo, y que para nosotros realmente es un altísimo honor, tenemos este privilegio de conversar con el maestro Fruto Vivas. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, maestro, decíamos al principio que una gran trayectoria, ¿no? Se hizo arquitecto por allá por 1956. 55. ¿Y cómo se puede, digamos, entender que una persona que se hace arquitecto, ¿no? Que se hace profesional de esta ciencia, desarrolló también una trayectoria política importante, ¿no? Una militancia revolucionaria? ¿Cómo fue, digamos, esa parte de la vida de Fruto Vivas? Esto lo determina el momento histórico en que estábamos. No es el de Fruto Vivas, es el de muchas de las personas que estábamos en ese momento compartiendo y presenciando el problema político presente, que era sumamente grave. Para nosotros fue muy desagradable y muy triste saber que la Venezuela que teníamos la estaban entregando. La industria petrolera estaba en manos de las empresas transnacionales. Éramos un país amarrado al Pentágono, amarrado a las garras del imperialismo. Esto para nosotros nos llevó a unir todas las fuerzas de todos los revolucionarios de aquella época y crear las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y enfrentarnos al proceso político existente. Vivíamos la sombra de un proyecto hermosísimo que era la Revolución Cubana, a la sombra del movimiento que se desarrollaba por Farabundo Martí en Nicaragua, en El Salvador. Hijos del movimiento gigantesco y hermosísimo de Augusto César Sandino, de los revolucionarios del Brasil, que en aquellos momentos estaban enfrentados a las dictaduras del Brasil. Ese era un momento muy importante en la América Latina, y ahí insurgimos nosotros en la lucha armada, en la cual estuvimos 14 años dedicados a una de las tareas más hermosas, que era el proceso revolucionario. También hizo aportes importantes es decir, no solamente la militancia política, sino aportes, ¿no? Entendemos que usted en su momento diseñó, ¿no? Fábricas inclusive, y casas seguras, y sitios de resguardo, experiencia en otros países. Era parte, ¿no? del trabajo que llevábamos. Diseñar y producir el armamento popular, herencia de la experiencia cubana y de la experiencia de otros países, pero que para nosotros fue extraordinariamente fundamental producir nuestras propias armas. ¿Se perdió, maestro, digamos, ese aporte, esa participación de ustedes? ¿Siente usted que esa participación en ese momento histórico tan determinante para la humanidad, digamos, no tuvo una consecuencia, no tuvo un acompañamiento? Mira, todo el material que nosotros producimos pasó a manos de los guerrilleros de América Latina. Se los mandamos a la gente de El Salvador, se los mandamos a la gente de Chile, que estaban en ese momento enfrentados a la dictadura de Pinochet. O sea que nuestras ideas se movieron por América Latina, no solamente en Venezuela. ¿Cómo, maestro, desde la experiencia de otros países donde las revoluciones desarrollaron, ¿no? proyectos masivos de construcción de vivienda, ¿cómo se extrapola esa experiencia al caso venezolano, partiendo de eso que usted nos decía, ¿no? De que lamentablemente pues en estas sociedades, sobre todo
signadas, ¿no?, por el rentismo y dependiente del petróleo, que creó, digamos, grandes hacinamientos y que las ciudades fueron concebidas precisamente de esa lógica y no precisamente en función del desarrollo de la humanidad plena. ¿Cómo extrapola usted, cómo ve esas experiencias? Primero hay que anotar que nosotros tuvimos grandes maestros. Venezuela se da el lujo de tener un hombre como Carlos Rubén Villanueva, diseñador de una de las obras más hermosas de Venezuela, que es El Silencio de Caracas. Y Carlos Rubén Villanueva es la referencia central de nosotros en todo lo que es el urbanismo y la arquitectura. Hubo muchos maestros, hubo grandes personas que se dedicaron a desarrollar las primeras experiencias sobre la vivienda en Venezuela. Pero nunca se logró tocar el problema en la raíz fundamental del problema de la vivienda. Porque el problema de la vivienda estaba íntimamente ligado al negocio de los constructores. Claro. La vivienda no era otra cosa que una mercancía de los grandes bandidos, propietarios incluso de la ciudad. ¿Cómo dar el salto cualitativo, maestro, ¿no?, desde esa visión mercantilista de la vivienda a una visión mucho más humana, ¿no?, mucho más pensada en la gente? Bueno, ya cuando yo le lea algunos de los comentarios que he hecho por nosotros con respecto a la vivienda, podremos darnos cuenta cómo pensamos nosotros para 1987, en que yo hago mi libro sobre reflexiones para un mundo mejor, dedicado a la vivienda justamente, a los problemas de la vivienda. Recordamos a los usuarios televidentes que estamos conversando con el maestro Fruto Vivas, nuestro contacto, nuestra red social, @JChavesCarora, @TV Referencias, para que puedan ustedes enviar mensajes e interactuar con el programa. Vamos entonces ya en esta parte final de este primer segmento, maestro. Coméntenos un poco, ¿no?, háganos un comentario en torno a esas ideas, ¿no?, que usted plasmó, que usted escribió sobre estas consideraciones que usted hace sobre el tema de la ciudad del futuro. Bueno, primeramente, la ciudad es el invento más grande del hombre. La ciudad es el centro de la comunicación. La ciudad se hizo para conocernos, para amarnos, para integrarnos. Ese es la gran virtud de la ciudad. Pero la ciudad mercantil acabó con eso. Toda la parte hermosa de la ciudad, como era la Caracas de 1939, 1940, a la Caracas en donde nadie se conoce, en donde no hay relaciones interurbanas, en donde la ciudad está envilecida por todo el proceso mercantil, era fundamental hacer un planteamiento sobre la ciudad que queremos. Y ese fue el caso del Foro de Defensa de la Ciudad de Barquisimeto. Ese fue un foro en defensa de las ciudades de Venezuela, que se organizó con un gran equipo bellísimo, con un éxito tremendo. Fue un momento brillantísimo por el volumen de gente que trabajó, por las ponencias que se presentaron y por los planteamientos que había que hacer, que los vamos a enumerar algunos de ellos. Vamos, maestro, con su permiso, vamos a cumplir, digamos, una pausa, pero al regreso, maestro, vamos a dar todo el tiempo y la posibilidad para que usted nos explique un poco cuáles son esas ideas, cuáles son esas propuestas que se recogen en este importante documento y, por supuesto, la segunda parte de la entrevista. Ya regresamos entonces con el maestro Fruto Vivas en su programa Referencias.